Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos listos, animados, muy emocionados y por supuesto conectados con este gran propósito que es llevarles a ustedes contenido de valor, contenido de calidad a través de Televen, tu canal y por supuesto esto que hemos llamado Palabra Cierta. Nosotros desde ya tenemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Por allí estamos siempre atentos a sus comentarios y por supuesto buscando complacerlos con algún invitado o quizás algún tema que usted quiere que nosotros aquí desarrollemos. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación que es Televen Stream y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar porque Televen está contigo a donde vayas. En el mundo actual, cada vez más acelerado y lleno de distracciones, a menudo nos encontramos buscando respuestas a preguntas fundamentales como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué nos hace verdaderamente felices? ¿Cómo podemos encontrar propósito en medio de la adversidad? Estas son interrogantes que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Hoy nos vamos a adentrar en las profundidades de estas reflexiones maravillosas de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración y que dedicó su vida a explorar el significado de la existencia humana. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, nos enseñó que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la capacidad de encontrar un propósito en la vida. Su teoría, basada en su propia experiencia, nos revela que el sentido no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. No es una meta fija, sino un proceso continuo de búsqueda y descubrimiento. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de darle sentido a nuestra propia vida y de encontrar un propósito que nos inspire. Esa búsqueda innata de ese propósito puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a superar obstáculos y a encontrar la felicidad y entender que incluso en las circunstancias más difíciles podemos elegir nuestra actitud y encontrar significado en nuestras experiencias. Porque como dijo Viktor Frankl, el hombre no busca el placer, sino el significado. Así que hoy te invito a unirte en este viaje de autodescubrimiento para encontrar sentido en tu vida con nuestra gran invitada del día de hoy, que por cierto ya está acá con nosotros. Ella es psicólogo y periodista y nos visita por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que bienvenida nuevamente. Angie Sequera, ¿cómo estás? Pase adelante, ¿todo chévere? Qué gusto verte nuevamente y por supuesto estar en los espacios de Palabra Cierta. Bueno, para mí un placer tenerte el día de hoy, además que este tema me encanta, soy fan de Viktor Frankl y de toda su teoría, así que imagínate, vamos a hablar de propósito, de cómo conseguir significado, pero antes de entrar en materia, vamos a ver estas encuestas en la calle, a ver qué piensa la gente acerca del sentido de la vida. ¿Lo tienen, lo han conseguido? Incluso en alguna situación difícil usted se ha puesto allí firme. Vamos a verlo. Creo que tengo que seguir puliendo mis debilidades, como puede ser el tema de cierta ansiedad que arrastro, pero trato de hacer catarsis o por lo menos buscar actividades alternativas como yoga o dibujar o hacer lo que más me gusta, pues que es el arte en sí. Lo primero que uno tiene que hacer es tener resistencia y paciencia, o sea, confiar realmente en que uno tiene el potencial y que no todo está perdido, de que va a haber momentos en donde sí existen oportunidades y desafíos, pero eso también es parte de la vida para darnos cuenta de que la vida no es nada fácil y que tenemos que seguir persistiendo. Buscar la forma de motivarme, avanzar y poder conseguir objetivos con lo que me gusta, pues. Superar esas adversidades y así uno poco a poco, pues. De entre todo, para saber cuál es el sentido de la vida, está eso también. Hago meditación en 6 pasos, que me ayuda bastante. A veces practico Ponopono, que mi mamá me enseñó eso, y es muy bueno también. Son métodos de meditación, pues, de relajación. Conectar contigo mismo, pues, con tu parte espiritual, tu parte. Cada quien busca su sentido de la vida de manera diferente. Yo soy cristiano católico, yo lo busco a través de la religión y compartir con mi familia. Yo soy médico, pues, mi sentido de vida es a ayudar a las personas, pues, a sanarlas. Angie, ¿la gente sí está consciente de qué es el sentido de la vida o la gente anda por ahí feliz, campante, relajada? Si te fijas, cada quien desde su narrativa, que me encanta que sea diverso, dio su percepción de sentido de la vida. Y si algo dice Viktor Frankl dentro del marco del hombre en busca de sentido es que se basa en la unicidad. Es decir, que todos están en el margen de lo correcto siempre y cuando sea desde el bienestar. Vale, eso me encanta. En la próxima parte estaremos hablando de este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para hablar sobre este tema tan interesante, el sentido de la vida, con nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga Angisette Sequera. Bienvenida nuevamente, Angisette. ¿Todo chévere? Todo chévere, Miguel, y más con este tema que es uno de mis favoritos. Qué bueno. El sentido de la vida, oye, una persona que anda por allí y no tiene propósito, incluso puede estar en un ambiente relativamente bueno, una economía estable, con pareja, pero aún así, sin sentido, ¿esa persona puede ser feliz? Es bastante complejo, comenzando que la felicidad es abstracta. Ok. Acabas de comentar que quizás teniéndolo todos aún no se puede sentir feliz, pero no se siente feliz porque no concibe o no consigue en dónde drenar dicho propósito de la vida o dicho sentido de la vida. Ahora, el sentido, ¿cómo lo podemos de alguna manera llevarlo a lo tangible, a lo físico, pasar de lo abstracto a, mira, este es el lineamiento? Porque fácilmente yo pudiese decir, el sentido de la vida es servirle a otro o servirles a muchas personas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo materializamos? Aquí va a sonar quizás algo cliché lo que voy a decir, pero sencillamente conociéndonos. Ok. Primero, en principio, conociéndonos, dónde estamos, cómo nos ubicamos, quiénes somos. Identificando todo este tipo de aristas en nosotros mismos, nosotros podemos concebir qué nos puede hacer felices, cómo podemos incluso mediar con la tristeza, porque no todo es felicidad, por supuesto, el conjunto de emociones y cómo podemos entonces conseguir el sentido de la vida, el propósito de la vida y el significado de la existencia misma. Ahora, Angisette, hablamos de vocación, hablamos de propósito, hablamos de misión, de pasión, que es muy el Ikigai, ¿no? Sí. El Ikigai y el sentido de la vida va de la mano, es algo similar, incluso hay elementos que también componen el sentido de la vida. Si te fijas, es bastante peculiar, incluso ambivalente, porque si nos vamos citando lo que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, él también indica que a través del sufrimiento se puede tener sentido de la vida. Ok. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Aprendes? ¿Hay lecciones? Sí. ¿Te demuestras que puedes hacer más cosas? Porque es una emoción, es un escenario y a través del sufrimiento también puedes conseguirlo. Incluso sin hacer mucho spoiler, porque me encantaría que la gente se tomara esta oportunidad de leer el libro, valga la redundancia. Él incluso tiene este enfoque donde lo ha perdido todo e incluso perdiéndolo todo tiene sentido de vida y es lo que demuestra a través de su narrativa en dicho libro. Y el sufrimiento es latente allí. La vida de Viktor Frankl para nadie es un secreto que fue bastante dolorosa. Y mira en todo lo que se convirtió y la trascendencia que tiene. Ahora, para afrontar estas situaciones, sobre todo las difíciles, porque pareciera que las situaciones placenteras, divertidas, llenas de romanticismo, de compañerismo, oye, cualquiera la sostiene, ¿no? Y se las goza, pero ¿cómo ver dentro de una circunstancia adversa, una circunstancia delicada, por ejemplo, de salud, una oportunidad? Hay un ABC, hay quizás un trabajo de inteligencia emocional, tiene que ver con la madurez, incluso tiene que ver hasta con lo espiritual, porque Víctor también tenía su parte espiritual, ¿no? Totalmente, considerando que nosotros somos seres biopsicosociales y también espirituales, en esto último la fortaleza espiritual es extremadamente importante. Y cuando hablo de una fortaleza espiritual, no precisamente en el marco religioso, lo espiritual también evoca el arte. Cómo nosotros nos sentimos, cómo podemos expresar, cómo nos identificamos como seres co-creadores que realmente somos. ¿Las personas acaso saben que realmente tienen la potestad de crear? Y crear significa poder modificar, mantener un movimiento. Y nosotros quizás estamos ausentes de este sentido. Ahora, esta creación, Angisette, me parece muy interesante. Parte del verbo, ¿no? Un verbo que en primer lugar tiene forma de pensamiento y que luego se va a convertir en verbo oral o en acción, ¿cierto? Sí. Y ese manejo del verbo, ¿cuáles son esas estrategias o cuáles son esas técnicas? ¿Cómo lograrlo? Porque, insisto, si tú desde la mañana te levantas diciendo iba a ser un día terrible, de verdad que qué mala situación, todo es culpa de la vaca, como dice el libro, ¿cómo podemos cambiar esa percepción? Bueno, imagínate, hay un dicho por ahí que dice que la mente tiene poder, ¿ok? Y eso es extremadamente importante. Si nosotros no nos creemos capaces de modificar los escenarios, nada más, porque los demás tienen que creer en nosotros. Y partiendo de eso, hay algo que me gusta agregar de acuerdo a lo que acabas de comentar, es que sí, podemos tener un día desastroso, podemos incluso tener nuestra mente no a favor, que esos días también son válidos, pero es importante entonces concebir la siguiente interrogante, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué yo estoy pensando de esta forma? ¿Para qué estoy sintiendo de esta forma? ¿O para qué está sucediendo lo que está sucediendo? A raíz de que tú encuentres el para qué, das luz o encaminas al sentido. Estas dos preguntas a mí siempre me las hacían, ¿no? En 2020 cuando salí de la clínica, entré en 2020 y salí en 2021 con un coma inducido. Wow. De verdad que fue un momento bastante difícil.
Y mucha gente hablaba del por qué y del para qué. Pero cuando gente muy cercana escuchaba el para qué, de una vez, desde la predisposición, bueno, pero ¿es que acaso todo tiene que tener un propósito? Lo que le pasó fue malo y punto, no hay que... ¿Cómo ver ese lado bueno de la vida cuando tenemos primero circunstancias adversas, pero además también que el entorno nos condiciona? Porque yo recuerdo que más uno decía, bueno, ya vienen con la religión, y vienen los evangélicos, y los católicos van a rezar, claro, todo tiene un para qué, pasen por esa situación para que ustedes vean lo difícil que es. Sí, es bastante contradictorio, pero es que en este caso es donde tú empiezas a comprender la autonomía y la autocompasión. O sea, si tú te sientes bien, pues de cierta manera, buscando la alternativa, el escenario que presencias o pasaste, está bien. Por lo menos, gracias por compartirme lo que acabas de expresar, porque obviamente es algo muy personal. Particularmente, mi vida tampoco es color de rosa, ¿cierto? Pero esto no significa que sea 100% desagradable. Hay que buscar la alternativa del para qué. Nosotros decidimos qué mostrar. Es como todo. Estas preguntas normalmente, Angisette, ¿qué tipo de personas se las hacen? Porque pienso que una persona escéptica, una persona que incluso es atea, el para qué lo borra, lo descarta de entrada. Sí, de cierta manera sí. También se busca o se posiciona este tipo de interrogantes en las personas que ya no tienen sintonía con la vida. O sea, que no hay un sentido. Sí, cuando dicen, ¿por qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Tan mecanizado? ¿Qué pasa conmigo? Y si te fijas, dentro del marco logoterapéutico, específicamente de la teoría de Viktor Frankl, hace mucho énfasis en que pese a todo lo que te sucede, qué bonito o qué bonito darle una oportunidad a la vida, pese a los escenarios desagradables que puedan existir. Y esto me encanta, por eso en la próxima parte, Angisette, quiero que hablemos de cómo conseguir sentido a la vida. Tiene que ver con la vocación, con el propósito. Quizás hay señales que nos da la vida y no somos capaces de leerlas. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta hablando de un tema súper interesante, el sentido de la vida. Converso con la psicóloga venezolana Angisette Sequera. Angisette, el sentido, buscar el sentido, hay un test quizás, tiene que haber una conversación intrapersonal, profunda, en introspección. Yo debo quizás entender que hay situaciones que he vivido, señales que capaz he visto, pero que no he interpretado para conseguir ese sentido, porque creo que lo decíamos al comienzo, el sentido no es que llega a nosotros, tenemos que buscarlo. Exactamente, y lamentablemente no hay un test. Incluso, si hubiese un test, creo que sería aburrido, porque todos tendríamos entonces el mismo sentido. Y eso es lo que nos hace único dentro de diversos escenarios. Hay personas que tienen escenarios no agradables, otros mucho más agradables. Aún así, realmente el sentido se lo da la esencia que nos compone. Incluso el resignificar, que es una de las palabras claves cuando se basa en la logoterapia, pues el resignificar es muy importante, porque si bien puede existir un escenario que no compagina contigo, tú tienes la potestad de darle la vuelta a dicho escenario. Por eso se llama resignificar. Tú le das el propio significado. Me imagino que también tiene que ver con experimentar, ¿no? Experimentar distintos sucesos. Yo he hablado con gente que cuando analiza su vida, no estoy diciendo que no tenga problemas, pero quizás esas vicisitudes tan expresivas, tan tangibles, tan explícitas en la vida de otros, no las tienen. Y pareciera que entonces el sentido puede ser más difícil. Y tú me decías, Viktor Frankl estuvo, por supuesto, en el Holocausto, allá en Auschwitz. Oye, cuando pasas por todo eso, o lo consigues o lo consigues. Sí, incluso si nos vamos un poquito a esta parte de la historia de Víctor, al comprender esta permanencia en la concentración, él perdió a su familia, perdió incluso lo que más amaba, que era su esposa, y aún así hay una parte que se llama la existencia desnuda, y cuando se ha perdido todo, y hace mucho énfasis en el resignificar del amor. O sea, se hila tanto el amor para poder sobrevivir a ese sufrimiento. A través de eso buscó el sentido. Claro, porque la transformación del amor allí puede ser el amor a tu vida, el amor a tener por lo menos los 5 sentidos activos, el amor a tantas cosas, ¿no? Incluso a la esperanza, que él habla mucho de la esperanza, ¿cierto? Sí, incluso, mira, te digo algo, la logoterapia es una psicoterapia muy confrontativa. La gente piensa que es come flor. Es light. No, mis respetos, porque realmente él invita no tanto a la introspección o retrospección, sino más bien cómo te visualizas en futuro sin caer en la ansiedad. Oye, me gusta muchísimo esto, así que vamos a aprovechar, Angisette,
Les saqué unas preguntas acá del bol que hizo nuestro equipo de producción. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios. A ver qué me dice producción, vale, para aprovechar. Tú sabes, yo siempre pido ayuda. ¿Qué tan fácil es reconocer ese sentido de vida cuando hay un sentimiento de desesperanza? Mire, casualmente estábamos hablando de la esperanza. Sí, allí quizás el camino es un poco más arduo. Aún así, el que sea arduo no significa que no se pueda conseguir. Como todo, partiendo de la unicidad, cada quien le va a dar el propósito. Te aseguro que a través de la esperanza, desesperanza o el sufrimiento, siempre va a tener un sentido si la persona realmente quiere que eso sea así. Vale, me gusta, o sea, es una decisión Totalmente, propia, esto es una decisión, tú personal. decides. Vale. ¿Cómo pueden las terapias psicológicas ayudar a las personas a encontrar un sentido más profundo en sus vidas? Mucho, y no porque sea psicóloga, ojo, ¿ok? No porque sea psicólogo, sino que hago este llamado. Muchas veces sentirse perdido también es parte del proceso. Todos nos exigen y el contexto nos exige a que, bueno, todo está bien, todo está cool, todo está bonito, pero ¿y si nos sentimos perdidos, qué? Por eso es que es importante la asistencia o el acompañamiento, incluso cuando buscamos esta forma de querer dar un sentido a nuestras vidas. Vale, me encanta. A ver, ¿cómo podemos aplicar los principios de la logoterapia en nuestra vida diaria para encontrar más sentido? Pues empezando por identificar el amor, los valores, las creencias, la existencia humana, que es parte primordial de la logoterapia, el sufrimiento, no satanizarlo, tampoco romantizarlo, pero hacerlo parte de. Todo es un equilibrio y eso evoca la logoterapia. Interesante. Seguimos por acá, Gisette. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que las personas encuentran al buscar un sentido en la vida? Wow, súper compleja esa pregunta, pero si nos vamos a un punto de ciencia cierta, quizás las enfermedades. Okay. Estas enfermedades, enfermedades terminales, ¿Sí? que asustan, que te descolocan, que tú dices, oye, esto está fuerte, ¿cómo yo puedo mediar esto? Son escenarios que uno puede llamar obstáculos, pero puedes darle la vuelta en composición a lo que es la reautoría. Tú sabes que justamente en ese proceso mío yo estuve muy mal, incluso caí en depresión, con psiquiatría dentro de la clínica, y recuerdo que el 5 de enero fueron mis hijos, y Aranza Micaela tenía 4 años, Luciano 2. Ella cuando me vio con ese montón de cables, de conexiones, se asustó, y a mí Claro. eso me llenó de mucha rabia porque mi hija no pudo acercárseme, no me consintió porque le dio miedo. Y recuerdo que me metí en la ducha, lloré, y ese mismo día dije, Miguel, tú sales de esto por tus hijos. ¿Es parte también de conseguir ese sentido? Claro que sí, incluso el sentido también te lo dieron tus chamos. ¿Sí, En no? este caso, tú dijiste como que, mira, este escenario no me gusta, y como no me gusta, voy a estar en movimiento. Imagínate lo increíble que somos nosotros como los seres humanos, que tenemos la capacidad de, tú hubieses decidido o quedarte de una vez Echar o así, morir. exacto, Ya. o sencillamente, mira, esto no me gusta. ¿Y qué hacemos cuando algo no nos gusta? Movernos. Me gusta. Muévete, a ver, ¿cómo se puede conciliar la búsqueda del sentido individual con las responsabilidades sociales? Wow, creo que en este caso tenemos una demanda sociocultural bastante fuerte y para nadie es un secreto. Aún así, la autenticidad es parte de. Y ser auténtico también es difícil. Pero hay una clave para ser auténtico y adivina cuál es. Ahí, ¿cuál es? La autocompasión. Y no exigirte tanto. No autoflagelarte. Sí, exactamente. Soy compasivo conmigo, hablo bien conmigo, hablo bien de mí y esto te hará parte de. Mira esta pregunta que interesante que hace de producción. ¿Cómo diferencia Frank la búsqueda del placer de la búsqueda del sentido? Wow, bastante heavy. Esto parece de un parcial. La búsqueda del placer, la búsqueda del sentido. Él incluso, de cierta manera, disminuye la búsqueda del placer. Realmente va hacia la búsqueda del sentido. Él habla bastante complejo de lo que es la parte del placer, porque obviamente es individual. Lo que te da placer a ti no me da placer a mí, igual que el sentido. Entonces, en este caso, él hace mucho énfasis más bien en la búsqueda de sentido, no minimizando, pero sí dándole mayor protagonismo. Entonces, en este caso, va más, o él apuesta más hacia la búsqueda de sentido. ¿El placer desde la psicología se puede ver como algo más efímero? ¿Algo más de momento, de gusto? Sí, puede ser momentáneo. Aún así, como somos seres que no tenemos un manual, es sumamente relativo. Oye, no, bueno, aquí estamos. Consulta con Gisette y Miguel Zambrano. Mira, ¿cuál es la diferencia entre las personas que son capaces de levantarse, superar los problemas de la vida y las que no? Lo que estábamos hablando hace rato. La diferencia es cómo tú vislumbras un escenario. Incluso la diferencia está en quienes te sostienen. Porque sí, si bien he hablado constantemente de la unicidad, de que somos únicos, también somos pertenecientes a otras personas.
quienes nos sostienen también nos ayudan a... Imagínate que un día no te quieras levantar de la cama, pero yo te aseguro que están tus hijos, están tus cercanos y te van a decir, oye Miguel, ¿qué te pasa si tú no eres así? Entonces ya no es solamente Miguel el que no se quiere levantar de la cama, sino Miguel que quizás tiene estos ámbitos de empujarse a salir de esa cama. Me lo acabas de comentar con lo que pasó con tus chamos cuando te vieron, que tú dijiste, yo esto no lo quiero yo, no quiero que vean esto. Ellos te ayudaron a levantarte y así pasa. Muchas veces la diferencia está tanto en lo individual como en quienes me sostienen. Angisette, ya para despedirnos, ¿el sentido de mi vida le tiene que importar a otros o yo tengo que depender de lo que piensen otros de mi sentido? No, mi sentido de la vida es individual. Mi sentido de la vida tú ves cómo lo puedes sobrellevar, por supuesto, sin atropellar y sin hacerle daño a ¿Te pueden nadie. acompañar? ¿Puedes buscar ese trabajo en equipo? Por supuesto, ser sostenido es parte también de la vivencia, porque por más que las decisiones sean individuales, no hay nada más bonito que estar en compañía. ¿Y yo ayudar a otros a conseguir su Por sentido también es supuesto que válido? sí. Sí, claro que sí. Incluso a través de este tipo de escenarios, de palabras ciertas, das búsqueda a lo que es el sentido. Imagínate. No sé si lo sabías, pero es bonito saber Qué que bendición, lo cuentas estamos contigo. logrando, ¿no? Gracias a Dios nos dicen en la calle que esto hacía falta, un ¿Viste? contenido de valor. No lo digo yo educativo, solamente. formativo y es parte de lo que estamos logrando acá en Venezuela. Así que bueno, Gisette, gracias por haber venido a este espacio tan bonito como lo acabas de decir tú. Gracias por eso y por esta buena conversación. Redes sociales donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Por supuesto que sí, en @AngisetteSequera son mis redes sociales. Soy súper activa en Instagram, así que ahí me pueden conseguir sin problema. Gracias, porque el sentido de la vida es fundamental para que nosotros seamos más que felices, es estar tranquilos, tener ese equilibrio tan necesario, mental, físico, emocional, espiritual y avanzar. Cada quien, como lo decía Gisette, tiene sus metas propias y lo importante es no meterle el pie a nadie, ¿vale? Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Thank you.